brotan varias palabras a partir de este bellísimo texto. Ay, yo sé que yo siempre digo lo mismo y no me van a creer por estar repitiendo, pero uno podría agarrar la palabra de Dios y sacar todo un retiro espiritual de tantos detalles que nos regala y este capítulo quinto, estos 20 versículos que hemos escuchado, qué riqueza para nuestra vida espiritual. La primera palabra que me brota es misericordia, misericordia, misericordia. Termina diciendo Jesús ante la petición que le hace el ex endemoniado, porque ya no tiene demonio, le dice: no, quédate aquí y vete a tu familia y cuéntales, qué lindo que, cuán misericordioso ha sido el Señor contigo. Los versículos que han estado antes de este capítulo quinto. Bueno, primero habría que decir que Gerasa o Gedara, porque tienen varias traducciones, es de la parte de la Decápolis. La parte de la Decápolis es del lado, digamos, más al norte del mar de Galilea, y con solo escuchar el nombre ya sabemos que es pagano. Se habían ubicado muy bien ahí los romanos, por eso tiene nombre en latín, Deca, en griego y latín, Deca, 10, polis, ciudad. Ahí se habían este lado 10 ciudades, y es la parte más pagana de ese lado. Y en el capítulo cuarto de Marcos que acabamos de escuchar, ¿qué sucede? Sucede que Jesús se sube a la barca y le dice a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Y yo sé que lo saben, y estando en el lago, se vino una tempestad fortísima, que se ahogaban. ¿Y Jesús qué hacía? ¿Recuerdan qué hacía Jesús? Dormía. Y en esa travesía casito mueren. Claramente sabemos que no murieron, pero casito mueren allí. Pasaron todo el mar de Galilea, toda esta parte, casito se ahogan, llegan a Gedara, a Gerasa. Y exactamente, ¿qué fue lo que hizo allí? Lo que acabamos de escuchar. A mí, de verdad, se me llena el corazón diciendo cuán misericordioso es Dios. Lo digo con toda claridad. Jesús hizo esa travesía por el mar, casito se ahogan, llegaron y llegó a ese lugar más pagano para hacer una única cosa. ¿Qué? Liberar a este hombre. Cuán misericordioso es Dios. No hizo nada más, no hizo otros milagros, no, nada, absolutamente nada. Hizo toda esta travesía para ir a liberar al otro lado del lago, del mar de Galilea, a este endemoniado. Cuán misericordioso es Dios. ¿Cuánto? Y es la primera pregunta. No sé la edad que tengas, pero qué bueno es que hoy en la noche te pongas a pensar todo el recorrido que Jesús ha hecho para llegar hasta ti y hasta mí, para liberarnos de lo que estemos viviendo y lo que estamos viviendo. ¿Cuán misericordioso es Dios? Muchas veces nos pasa que no vemos, no percibimos el camino que el Señor ha hecho. Me pasa a veces cuando estoy confesando que la gente llega un poco, tal vez no decidida a confesarse, y entonces me gusta mucho hacerle ver a las personas que ya el hecho de que ellos se lleguen ahí al punto de confesarse, aunque no se hayan confesado todavía, el Espíritu Santo ha hecho un gran trabajo en esa persona. Ahí ha tenido que ir triunfando en decidirle, en ayudarle, en animarle, en quitarle la vergüenza, en convencerle, y aunque todavía no se ha confesado, ha hecho un camino. Cuán misericordioso es Dios. Uy, cuántas tormentas ha tenido que atravesar el Señor para llegar a mí, para llegar a usted. No hizo nada más. Es que nosotros los ticos, o no sé si ustedes también, pero en mi familia dicen de rebote, ¿verdad? De rebote es hacer algo ahí que salió como de chiripa. De ahí como que, de ahí fui a hacer un mandado y de rebote compré tal cosa. No, señores, la liberación de este hombre no fue de rebote. Jesús se montó en el barco,
e hizo toda esta travesía para liberar. Cuán misericordioso es Dios. Y esa misericordia, que si no la tomamos en serio y si no la individualizamos, justamente esa misericordia es la que el Señor le está pidiendo a este hombre, que en su familia cuente cuán misericordioso es Dios. Y yo sé que en este tema pues es el más complicado, pero la misión que a partir de la palabra que el Señor nos ha regalado, nos está invitando a que proclamemos la misericordia que el Señor ha tenido conmigo, que ha tenido con usted. Y no nos cansemos de hablar de la misericordia, de cómo Dios, cómo Jesús tuvo que hacer y tiene que hacer travesías, ¿verdad? Atravesar mares para liberarme. La primera palabra entonces, misericordia. La segunda palabra, que feilla, pero hay que decirla, es muerte. Marcos se ha encargado con lujos de detalle de hacernos ver que quien está lejos de Dios está en muerte. Este hombre, ¿dónde vivía? En un cementerio. ¿Quién vive en los cementerios? Los muertos, que ya no están vivos. Es decir, este hombre lejos de Dios, en el pecado, ya solo en esa área nos está diciendo. Pero no solo nos dice eso, nos dice que estaba con ¿cuántas personas más? Estaba solo. Eso ya es una desgracia. La soledad es la pobreza más grande, dice Madre Teresa de Calcuta de este tiempo. Entonces nos habla de cómo este hombre, bueno, sí, vive en un cementerio, está solo, y todavía nos dice más. La gente lo veía y lo saludaba. Le tenían miedo. Entonces no solo estaba solo, sino que todo el mundo lo evitaba. Pero todavía nos dice más. Dice que agarraba piedras y ¿qué hacía? Se golpeaba. Un hombre solo, una persona sola, que nadie lo quiere, retirada en el lugar de muerte, que se golpea. Y que en esas personas, y que en él ya habían intentado ayudarle. ¿Cómo sabemos que habían intentado ayudarle? Porque dice que le habían puesto cadenas y la rompían, les ponían grilletes y la rompían. Pobre gente, que es un signo de intentar corregir la situación, las consecuencias que el pecado produce, pero sin la gracia de Dios. Y en este caso la imagen dice, habían intentado con él y se vencieron. ¿Cuánta muerte hay quienes están lejos de Dios? ¿Cuánta muerte hay quienes estamos lejos de Dios? Se pusieron de moda, ¿verdad? El inframundo se puso de moda de un pronto a otro, que hombres lobos, que demonios, que vampiros y los zombies. Cuando yo estaba más jovencillo, lo que de zombies, pero era en el periódico, que había que buscar unos zombies, algo así era, ¿verdad? ¿Y qué son zombies? Son muertos, que ellos creen que están vivos. Así nos pasa a quienes nos alejamos de Dios. Y lo peor es que podemos estar viviendo y salimos a trabajar y regresamos, pero tenemos unos grilletes, unas cadenas, y entonces salimos y nos hacemos daño con piedras, pero quitémosle el nombre de piedra y pongámosle tecnología, y nos hacemos daño con dependencia afectiva, y nos hacemos daño con drogas, y nos hacemos daño con... ¿Cuán simbólico es Marcos, mostrándonos que este hombre lejos de Dios nos regala una imagen de la muerte total? Uy, no permitas que me aleje de ti, hay que decirle al Señor, porque hay muerte siempre, lejos de la vida siempre hay muerte. La primera palabra entonces misericordia, la segunda palabra muerte, y la tercera palabra liberación. Liberación. Yo sé que, bueno, no veo ningún, bueno, sí, tal vez está Bruno, pero yo sé que, digamos, de esto, ustedes no tienen idea de la bendición inmensa
inmensa, no me alcanza la palabra, la bendición inmensa que es percibir cuando Cristo llega a la vida de una persona y a través del sacramento de la confesión, uno le dice: te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque esa persona no sienta cosquillitas, esa persona no se le paren los pelos de punta, esa persona no llore allí quebrantada, ustedes no tienen idea la paz que en el nombre de Cristo uno como sacerdote percibe de esa persona. Yo cuando leo el texto y dice, y que lo encontraron sentado en su sano juicio, yo entiendo lo que está diciendo allí. Porque entiendo lo que es la liberación que llega a la persona. Recuerdo, ya les conté, una conversación, termina la persona de conversar y le digo yo: algo más. Y me dice: no, solamente eso. Y entonces le pregunto yo, que ni la conocía, pero yo dije: ¿y su hermana? Y esta persona empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y sacó un chorizo que llevaba así por dentro, una mecate de 30 años, y se levantó de allí en paz. ¿Por qué? Porque conversó con un mortal como yo, porque llegó Cristo y le dio liberación. Libertó, le dio libertad en el corazón. Cuán misericordioso es Dios, cuánta muerte hay lejos de Dios y cuánta libertad hay cuando nos acercamos. Marcos gusta, yo termino ya, Marcos gusta de poner con catequesis con los demonios. Ayer veíamos un poquito de eso. Los demonios, a mí me llama de verdad curioso, dice: y le rogaban por el amor a Dios que los dejara meterse en esa piara de cerdos. Vean los demonios rogándole a Dios. Pero también la palabra de Dios, el texto que acabamos de escuchar, aparecen los de la comunidad rogándole a Jesús. ¿Ustedes vieron, verdad? ¿Y qué le rogaban? Que se fueran. ¡Ay, gerasenos! ¡No sean brutos! Vean lo que están pidiendo, le están pidiendo al todo misericordioso, al todopoderoso, al que tiene la liberación, le están pidiendo que se vaya. ¿Por qué? Porque vieron que su presencia podría generar una pérdida en su vida. Y nos pasa a todos quienes decidimos querer cuidar lo que es pérdida y perder a quien es todo, que es Cristo el Señor. Nos pasa exactamente lo mismo. Preferimos cuidar lo menos y perder lo más. El más, que es Cristo el Señor. ¿Usted sabe lo que es ponerse de rodillas y rezar: Señor Jesús, vete de mi vida, porque es que si tú estás en mi vida, yo tengo que terminar con esta relación? Señor Jesús, vete de mi vida, porque es que si vos venís, yo ya no voy a poder hacer este negocio. Señor Jesús, vete de mi vida, por favor, porque si vos estás conmigo, entonces yo no puedo. Le rogaron que se fuera, porque vieron cómo se habían caído en el acantilado. Dice 2000 cerdos. ¿Cuántas chuletas con gordito habrá sido eso? Era lo que se perdieron allí. Démosle gracias al Señor. Llevémonos para la casa, y los que están, hermanos, los que están en la casa, esas 3 palabras entonces: misericordia. ¿Qué camino ha hecho Dios para llegar hasta ti, hasta donde yo estoy? Segunda palabra: muerte. Siempre hay muerte cuando uno se aleja de Dios. Y tercera palabra era liberación. Cuánta libertad, cuánta liberación interior hay a quienes nos acercamos en Cristo. Y ojalá que podamos, más bien, como me gusta repetir en la oración de San Nicolás de Cló, que hago siempre al final de la misa: quítame todo lo que me separa de ti y dame todo, es decir, quítame los 2000 cerdos si quieres,
pero no te apartes de mi vista, Señor. Que no nos pase como aquellos que pidieron al Señor, le rogaron al Señor que se fuera. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.